qué pasa en el ámbito económico con esta cuestión. Mira, yo lo que escuchaba recién de ustedes, todo el tiempo pensaba una frase que a mí se me ocurrió y que la he dicho en algunos medios. A mí me preocupa mucho la larretización del gobierno nacional. Esto lo veo con las clases presenciales y lo veo también con las medidas relacionadas con el cierre o no cierre. La larretización es, vos decís, no, mirá esto, lo otro, y haces cosas absolutamente inconsistentes, como hace la reta, pero después repartís pauta de manera tal de que nadie te pegue. Pero el problema es que la reta puede hacer eso porque los medios no necesitan que le dé mucha pauta porque ya naturalmente los medios concentrados están del lado de ese estilo, digamos. En cambio, el gobierno nacional, por más que reparta pauta, le van a pegar y van a decir que nos encerró a todos y demás. El problema es que le van a pegar por no tomar las medidas o por tomarlas. Entonces, si tomando las medidas de cerramiento de la economía por 14 o 20 días va a salvar miles de vidas, preferible que te peguen por cerrar y no que te peguen después por la cantidad de muertos que tenés. En ese sentido, la falsa dicotomía de economía o salud no existe porque mirá lo que está pasando con las escuelas. Yo no sé si vos tenés chicos en edad escolar, pero en las No, escuelas... no, tengo nietos en edad escolar. Bueno, muy bien, Nico. Empezaste antes que yo, entonces. Mis hijas tienen cada muerte de obispo porque los maestros están en cuarentena, porque algún chico se enfermó en alguna burbuja o porque los parientes de ese maestro se enfermaron. O sea que en realidad lo que tienen cada vez es menos y esto recién empieza. Y el segundo tema es, con la escolaridad presencial, en algún momento, como pasó hace un año, se van a plantar los docentes y se acabó la presencial. Y eso te genera todo un movimiento en el transporte. Ahora, vos ves los anuncios, entonces te dicen, el transporte público es solo para esencial. ¿Correcto? Entonces, mi yerno, que trabaja en un kiosco, no puede tomar el bondi. ¿Qué se supone? ¿Que vaya en remis? ¿O que el kiosquero le pague un remis, que es más que el salario? Por ahí. ¿Entendés? Uno de ida y vuelta, vive a 10 kilómetros, ¿no? O sea, no hay una consistencia, ¿entendés? O cerrás o no cerrás. Si no cerrás, bueno, bánquesela y será Brasil, será Paraguay, será Uruguay, será Estados Unidos. Y si cerrás, vas a evitar un montón de muertes, pero también vas a ser consistente. ¿Ves? Y obviamente, y ahí entramos en lo nuestro, si cerrás fuerte, como cerraste hace un año, tenés que largar un IFE para empezar a charlar. El ATP te diría que sería mucho más discutible. Yo le daría un ATP a las empresas PYME que están en problemas, o una repro, como están dando ahora, más agilizada, pero no le daría guita a Techin, guita a Swissmedica, guita a McDonald's, que eran los que estaban en el tope del ranking del año pasado, ¿no? Sí, te iba a preguntar justamente por las medidas de las que se están hablando. Arranquemos por el repro, en todo caso, que ya lo nombraste, porque se elevó a 18.000 el monto por trabajador, el repro 2, este famoso repro 2, y bueno, ¿cómo lo ves? Sí, ahí el problema que tenés es si está cerrando o no está cerrando. Ahora teóricamente no está cerrando, o sea que en realidad no hay muchas actividades económicas que puedan decir que vos le generaste un perjuicio grave, ¿entendés? Obviamente, vos me decís, no, el esparcimiento. Y mirá, Nico, yo te voy a decir algo. Yo cuando discuto con el tema de la rebaja de impuesto a la ganancia de clase media, ya sé que si algún día me interesara postularme a algo, ahí perdí votos a lo pavote. Como no es el caso, te puedo decir esto otro que va a sonar duro, pero es la verdad. El gobierno tiene recursos limitados y tiene un país que está en una emergencia por dos pandemias, la pandemia macrista y la pandemia del COVID. Entonces, no se puede dar el lujo de darle asistencia a empresas que tienen cientos de millones de dólares acumulados en el exterior y encanutados, no te puedes dar el lujo. Pero tampoco te podés dar el lujo de tratar de salvar un montón de empresas que están relacionadas con actividades que por ahí no tienen futuro por años y que tarde o temprano van a cerrar. Por ejemplo, algunas que están relacionadas con el turismo, con el esparcimiento. ¿Entendés? Y cuando te digo turismo, no te estoy diciendo el turismo en la Argentina, te estoy diciendo agencias de turismo para que la gente viaje al exterior. Y no lo podés salvar, ¿entendés? Y suena duro, pero digo, entre eso y salvar una prime metalmecánica que produce insumos para la Argentina, tenés que elegir, no hay recursos ilimitados. Y si hay recursos ilimitados, entonces pongamos una jubilación que sea digna y que no sean 20 lucas, pongamos un salario mínimo que sea digno, y al que no puede lo ayudamos a pagarlo, ¿entendés? No podemos hacer de cuenta que hay recursos ilimitados. Y como son limitados, hay que elegir. Y como hay que elegir, entre otros, hay que dejar afuera a los tipos, a las empresas que tienen guita y que han demostrado que tienen guita
y que la han fugado cada vez que pudieron. Y ni hablar del sistema financiero. O sea, porque si el año pasado en algún momento le diste ATP a los bancos, listo, me estás cargando, ¿entendés? Porque si hay alguien que no perdió durante la pandemia, ninguna de las dos pandemias, porque la pandemia macrista la levantaron con pala a los bancos, y las empresas monopólicas y demás, no podés darle ATP a esa gente. Entonces digo, elijamos. Si el ministro está diciendo que no le alcanza la guita para un montón de cosas, por ejemplo, para pagar el IFE, entonces no podemos dar la rebaja de ganancias. Si al mismo tiempo decís que vas a subir la tarifa porque no te alcanza la guita, entonces tenés que cobrar el impuesto a la riqueza en una vez. ¿No? Y por otro lado, hay un montón de gente que tiene que pagar el impuesto por única vez de las grandes fortunas y no lo está pagando. Y mete medidas judiciales para no pagar. Pero Nico, a los que quieren pagar le dan 5 cuotas. ¿De dónde salió? Son tipos que tienen 2 palos verdes en blanco como mínimo, le das 5 cuotas para pagar el 3%. ¿Entendés lo que te digo? O sea, el que tiene 2 palos verdes en blanco y lo agarró el impuesto... Tengo problemas con Juan, a ver si podemos conectarlo. Acá, yo tengo buena señal, Nico. Nico. Vamos a pedirle a nuestro operador que nos ponga un tema musical, el tema 2 que quedó colgado. Mientras ponemos el tema 2, el grupo Arbolito haciendo que la tortilla se vuelva, vemos si nos podemos comunicar nuevamente con Juan Valerdi. Bueno, como iba diciendo entonces, los recursos nunca son ilimitados, salvo que alguien diga, le damos a la maquinita de producir billetes todo lo que querramos, que lo pueden hacer países como Estados Unidos, porque nos enchufan los dólares en todo el resto del mundo. Entonces, si asumimos que es verdad que no podemos darle a la maquinita ilimitadamente porque eso genera inflación y bla, 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 todo ese verso que sabemos que no es 100% real, pero obviamente, como tiene una parte de operatoria y de mercenarios que lo empujan, si el gobierno le da la maquinita con excesos, van a aprovechar para de nuevo tirarle el dólar a 200 mangos y pedirle algún tipo de extorsión. Entonces, si los recursos son limitados, entonces hay que poner prioridades. Y como este es un gobierno que, le guste o no le guste a los que están enfrente, tiene una impronta peronista importante, las prioridades que tiene fijadas y que definió en su campaña son que primero está la gente. Y como primero está la gente, esa guita tiene que tener una prioridad clara, por ejemplo, con los que están jodidos y tienen 41% de pobreza o 10,5% de indigencia. En este contexto de segunda pandemia, vino la macrista y ahora viene la del COVID, lo que tenemos que lograr es que esa gente lo pase lo menos mal posible. Y como hay mucha gente que depende de la informalidad y estamos restringiendo el movimiento de las personas, para mí tiene que haber otro IFE, inevitablemente va a haber otro IFE. Después discutimos el tema de la asistencia a las empresas, la ATP y demás, de acuerdo a cuánto cerremos. Pero eso depende de cómo se pongan o no las pilas para cerrar, y ahí lo escuchaba Rachid, y coincido con él que probablemente tenga que haber un cierre completo como el año pasado. Juan. ¿Sí? ¿Me escuchás, Nico? Sí, ahí te escucho bien, escúchame. Te perdimos por un rato, pero yo seguí hablando y conduje y todo, ya parece que te... menos mal, por favor, yo estaba como loco haciendo sello con el penado 14. Bueno. Escúchame, no sé si hablaste del IFE. Sí, hablé del IFE y hablé de las prioridades y que este gobierno tiene peronismo, aunque a muchos no les guste. Y, bueno, si querés también entramos en qué puede pasar de acá a octubre. Porque el tema es, económicamente, el problema que tenemos en la Argentina hoy, antes de que venga el rebrote, estábamos en una situación de desequilibrio. Si alguien pensaba que la Argentina económicamente y macroeconómicamente estaba en equilibrio o estaba con una recuperación que podía resolver todos los problemas, estaba equivocado. Porque esta recuperación que está ocurriendo, como dijo Cristina hace un tiempo, lo importante es que no se la lleven 4 o 5 vivos. Y naturalmente, por la forma en que se están dando las cosas, va a terminar repercutiendo en que se la lleven 4 o 5 vivos y en que sea una recuperación más estadística que real para la gente. Si de acá a octubre el gobierno no toma medidas certeras y fuertes respecto, por ejemplo, de la inflación de alimentos y bebidas, vamos a tener un problema grave a nivel social, porque además va a seguir creciendo la pobreza. Y ya estamos en 42%, no da mucho margen para que eso siga creciendo sin que tengas un problema social y obviamente político y económico grave. Entonces, desde acá a octubre tienen que tomarse medidas fuertes, que mejor que las tomen ahora. A esto se le suma el rebrote, y entonces más que nunca tenés que tomar decisiones
que te van a tener entre la espada y la pared, y vos tenés que ponerte los pantalones. O sea, el gobierno va a tener que ponerse los pantalones porque no tiene margen para hacerse el boludo, para decirlo en criollo. No tiene margen para patear la pelota para adelante. Si están tratando de patear la pelota para noviembre, no llega el pelota. Estamos acorralados en nuestro arco, no estamos a mitad de cancha. Entonces, yo creo, y nuevamente tengo un optimismo relacionado con que esto, Cristina por lo menos lo tiene que ver, y tiene que dentro de la coalición advertir esto y tomar las decisiones que tenga que tomar. Lo mismo con Kicillof, obviamente. Obviamente a la oposición no le pido racionalidad, ni mucho menos que le ponga prioridad a la gente, porque ya lo han demostrado en 4 años de gobierno, que no es su prioridad a la gente, y mucho menos los argentinos. Entonces, pero sí al gobierno. El gobierno llegó al poder dando señales claras de que lo que quería era volver a poner a los argentinos en prioridad 1. Entonces, mejor que tomen las decisiones que haya que tomar para patear el tablero ahora. Y el acuerdo con el FMI es que ese sí lo pateamos para diciembre o el año que viene. Y mientras tanto veremos, no pagamos, porque si pagamos nos quedamos en reserva y ahí sí que se va el dólar a 200 mangos. Entonces, lo que hay que hacer es de alguna manera acomodar la macroeconomía que está fuera de equilibrio, y los que están fuera de equilibrio son los pobres, los indigentes y toda la gente que con esta nueva cerrazón va a tener problemas para ganarse el mango diario. Sea un IFE o sea lo que sea, el gobierno va a tener que hacer algo, no tiene más remedio. Bien, Juan, te agradezco, como siempre, fue medio accidentado hoy porque me quedé sin escucharte un buen rato. Yo no sabía si estaba al aire, si no estaba al aire, pido disculpas porque no escuchaba nada. Pero bueno, como siempre, cada vez que te escucho sos muy clarito y me gusta. Y además me gusta tu moderado optimismo, porque también nos genera un moderado optimismo a quienes estamos del otro lado. Y aparte, Nico, te cuento una cosa que estuve escribiendo. Mañana me pueden leer en Identidad Colectiva, en el Eslabón de Rosario, Redacción Rosario, en algunos otros lugares, algo que escribí relacionado con el tema de la inflación y el delincuente Cabot, el fotocopiador de cuadernos, que sacó un artículo corriéndolo por izquierda al ministro de Desarrollo Social. Y lo corrió por izquierda diciendo que como reparten mucha guita con la tarjeta alimentar, y lo que reparten es guita, convalidan los precios altos de los alimentos minoristas. Y yo hace un año le propuse a gente conocida, dirigentes y gente que está dentro del ANSES y de algunos lugares de gobierno, que en vez de repartir guita, lo que tienen que repartir son unidades físicas. Kilogramos de cosas, litros de aceite, kilogramos de fruta, de verdura, kilogramos de harina, de fideos, y eso con todo un sistema tecnológico que está recontra mano, mucho más a mano de lo que se parece, y más cuando mueves los cientos de millones de pesos que mueven mensualmente el gobierno, lo puede implementar muy rápidamente y te da al mismo tiempo un rendimiento de la guita que está gastando en desarrollo social y una lucha contra la inflación, simultáneamente. Eso, para mí, no puede el gobierno seguir transfiriendo guita para convalidar precios minoristas. Y no lo digo porque lo haya dicho Cabot, que es un delincuente y que a él lo que le gustaría seguramente es que no le den más guita a los pobres y que se arreglen con darwinismo, sino que lo digo proponiendo justamente para ir al choque con las empresas que forman los precios en alimentos y bebidas, y que en estos días, además, el 2 de abril, el Día de la Soberanía en Malvinas, llamaron desde la AmCham, que es la Asociación de Comercio de Estados Unidos, diciendo que el gobierno no podía poner precios máximos en los alimentos porque había plena competencia y acceso al mercado. Entonces me muero de risa de que hayan dicho esa estupidez. Si hay un lugar donde no hay plena competencia y acceso, es en los alimentos y bebidas, que se han encargado de no cumplir con la ley de góndolas y otras cosas para tratar de definir. Gracias, Juan. Entonces mañana en Identidad Colectiva te seguimos. Así es. Abrazo grande, buena semana, Abrazo, Nico, hasta la próxima.